Aquí estamos el ingeniero Bienvenido Montilla y un servidor, Bienvenido Álvarez. Queremos entrevistar a este ya cuasi socio de este espacio sobre el tema del momento. El tema del momento es la reforma fiscal ya fallida, pero yo creo que es interesante saber por qué falló, la naturaleza de esa propuesta de reforma y además si no hay alguna posibilidad de retomar el tema de parte del gobierno a los fines de elaborar, diseñar otra reforma fiscal, o si sencillamente el Estado Dominicano puede manejarse de manera normal sin esos 122.000 millones de pesos que desde el Palacio Nacional y desde el Ministerio de Hacienda se decía y se dice que el país necesita para cubrir un conjunto de programas que incluyen obras importantes, incluyen el equilibrio presupuestario para que el peso de los intereses de la deuda, que ya es enorme, pesen menos, valga la redundancia. Bueno, y también podemos hablar del campo porque nuestro invitado de hoy es un ingeniero agrónomo, pero no solo de escuela ni de universidad, sino que ha trabajado desde un agrónomo de área, agente de área, técnico de área, hasta otras posiciones importantes y conoce buena parte del país. Y además es gremialista, también es político y como gremialista tiene ahora la sorpresa de un exsecretario de Agricultura y un político importante que lo fue, primero de la izquierda y después del Partido Reformista, que luego fue Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, creo que es la primera vez que un ministro, un exministro, dice yo quiero ser el máximo dirigente del AMPA, que es la Organización de los Agrónomos. El gran Tito Hernández, un hombre muy conocido, un san cristobalense de tomo y lomo. Le invito pues a que nos acompañen en todos estos temas con la esperanza de que sean de su interés. Ingeniero Bienvenido Montilla, lo veo muy gomoso, vestido de blanco, como si fuera a una boda o a tomar la Santa Cena, no sé cuál de las dos cosas, o va de rumba. No, ninguna de las tres cosas, ni de rumba, ni Santa Cena, ni de boda. Estoy contento. Gracias a Dios. Hoy domingo, porque estoy con usted aquí en su programa. Le agradezco mucho. Y yo agradezco mucho su invitación, como siempre. Y siempre dispuesto a aportar un grano de arena en estos momentos que el país requiere mucho, pero mucho apoyo de sus ciudadanos. Yo voy a comenzar por un campo que es más suyo que las finanzas. Usted ha hablado, ha escrito un poco preocupado por la necesidad de presas en el país. ¿Qué impide que estas presas se hagan? Porque yo tengo conciencia plena que desde el año 1978, desde el año del gobierno del presidente Guzmán, un subsecretario de Industria y Comercio viajó a Cuba. Entonces no había relaciones diplomáticas ni comerciales entre Cuba y República Dominicana, y vino encantado con el tema de las pequeñas presas. Y así lo expuso a la opinión pública y rindió un informe al ciudadano presidente. Incluso en ese momento los cubanos estaban dispuestos a ofrecer apoyo técnico a la República Dominicana para que aproveche sus pequeñas cuencas y haga pequeñas presas que van a servir a determinadas comarcas en usos múltiples. Van a dar energía,
van a un poco a ordenar las correntías y van a mojar la tierra para producir, bueno, alimentos. ¿Por qué nadie ha puesto las manos en el arado para que hagamos esas pequeñas presas? ¿Cuáles son los obstáculos? Muy buena pregunta. Desde el punto de vista técnico, los ingenieros hidráulicos, los ingenieros civiles que construyen las presas, saben muy bien que no hay dificultad técnica. Y yo mismo no entiendo por qué los gobiernos, no este gobierno, los demás gobiernos, Claro, los gobiernos no se han empleado a fondo en la construcción de pequeñas y medianas presas. Y yo escribí en estos días que hay 2 presas grandes que toman 15 hasta 20 años para poder seguir construyéndola. Y se gastan millones y millones de dólares en esas obras, cuando pudiesen haberse hecho decenas de obras pequeñas, de pequeñas y medianas presas. Nuestro país, felizmente, Dios nos bendijo y nos dio una geografía y una orografía y una hidrografía también. O sea, me refiero a la montaña y agua. Muy buena. Aquí tenemos ríos caudalosos, ríos de longitud muy larga, 300 metros, 300 kilómetros de longitud, 200 kilómetros de longitud, 55 kilómetros de longitud, que para otros países, vamos a hablar de Cuba, esos son el Mar de la Plata, ríos inmensos. Yo siempre he abogado porque sigamos el caso de Cuba. En Cuba hay 240 pequeñas presas y apenas 4 son grandes presas o medianas presas. ¿Son hechas todas por la revolución? La revolución, después de la revolución, porque eso es más fácil de hacer. Claro. Más fácil de construir. Y resuelven problemas puntuales. Puntuales. Aquí hay varios ejemplos. Creo que ahí en Asua hay una presa pequeña que da energía. En Jarabacoa. En Jarabacoa también. Allá en Duvergé había una presa también, la presa de La Dama, que producía energía eléctrica y también producía riego. Sí, la presa de La Dama. Y hay muchos lugares. Mire, yo conozco yo conozco muchos lugares, pero conozco uno específicamente que me llega a la memoria ahora, en la provincia de Bauruco, en Neiva, arriba, está el río Panzo. Sí. Ese Conozco río. la cuenca del río Panzo, se produce café, mucho café allá. Y aguacate. Y además es una zona fría, parecida a Jarabacoa. Pero natural, por forma natural. Eso está ahí al lado de Neiva. Sí, arriba. Sí. Camino San Juan. Correcto. Ese río baja con una manera natural, que además hay que represarlo, producir energía eléctrica para la región sur, para la provincia de Independencia, para la provincia de Bauruco y la provincia de Barahona inclusive. O sea, hay condiciones específicas, especiales en el país, que con simple inversión se construye una presa. Me llega a la memoria la presa de San Miguel, la presa La Piña en Dajabón, que hizo el presidente Danilo Medina, con poco dinero, 500 millones de pesos. Es una presa que sirve para mojar varios predios. Exacto. Y así hay condiciones. Siempre yo he estado en los periódicos, en mis escritos, abogando por la construcción de la presa de Zanate en el este. Señores, y lo estoy advirtiendo hace tiempo, Punta Cana, Bávaro, Higüey, toda esa zona está usando agua subterránea, que ya están salinizadas. Porque, salobre. Sobre todo allá en el este profundo están salinizadas porque ahí
Bueno, de la Romana para allá, y creo que también hay algo en San Pedro de Macorís, hay muchos campos de golf, y eso es enemigo del agua, Sí. porque eso reclama agua para Y, mantener y, ese do- verdor. ¿Y dónde viene esa agua? No, Del no, subsuelo. claro. Entonces, ya es hora de que eso está, oye, del año 2008. Están recomendando salinización, procesos Pero de ese desalinización. ese proceso es muy costoso y contaminante. Esas plantas usan combustibles fósiles Pero mire, para poder utilizar. en la barquita, en la nueva barquita, Sí. hay un sistema que solo hay dos en el país, uno precisamente en Punta Cana y que el agua es saneada a través de un sistema de matas. Yo lo vi. Y eso a mí me pareció fabuloso. Yo lo conocí No ahí sé en si la barquita. si es barato o costoso, pero debe ser Ese, interesante. ese es otro tema muy interesante que todavía el país no lo ha enfrentado de lleno, que es la construcción de plantas de tratamiento de aguas negras, aguas hervidas, aguas sanitarias. Eso es imprescindible, eso. Bueno, aquí hemos construido y no la usamos. ¿Quién? En el gobierno de Leonel y luego se terminó en la de Danilo Medina. Danilo. Hubo una presa ahí por Benavides, creo, enorme, con una inversión y que eso iba, la CAS fue que construyó eso en los tiempos del arquitecto Montaz, que eso iba a recoger el agua De que Cristo llamamos Rey, de residuales de muchos barrios de la parte norte y de esa agua que viene de la gran ciudad para caer en el Osama, pero eso está sin uso. Impresionante. Impresionante. La cantidad de dinero que se invirtió ahí y eso está 6.000 millones de pesos costó esa planta de tratamiento, asesorado por los españoles. Una gran obra, pero le faltan los elementos complementarios. ¿Pero y cómo va a ser? Sí, porque para traer esas aguas residuales de Cristo Rey, los barrios marginados de la parte norte de la capital, tiene que ser a través de tuberías. Y eso, la idea, el proyecto era hacer eso sin una cosa sin la otra. Es como el caso de Monte Grande, igualitos. Las obras complementarias son las esenciales. Usted no hace nada con construir el embalse de la presa de Monte Grande y si no lo hace los canales correspondientes. Pero esa es la escuela de Balaguer. Porque eso lo hizo Balaguer mucho. ¿El qué? El hacer las presas sin las obras complementarias. Eso por ejemplo, sin canales. No, eso es elemental. Pero eso, acuérdese que era el gran reclamo. Pues todavía eso es reclamo. Se supone que los gobiernos posteriores eran una negación del balaguerismo, no solo en el Palacio Nacional, sino en sus prácticas. Pero que es evitar. Mire, le digo el caso de esa planta de tratamiento de ahí, de la Jacob Magluta. Una gran obra, pero si no la hacen las complementarias, están obsoletas, quedan inservibles. Pues sí, yo estoy de acuerdo con que se hagan pequeñas presas. Y me mortifica, repito, la presa de Sanate. Hay que meterle agua potable a Higüey. Bueno, ese acueducto de Higüey. Es un caso interesante lo del agua de Higüey. Ese acueducto de Higüey. Todavía no se ponen de acuerdo de dónde van a llevar el agua de Higüey. Pero claro, están ahí mismo. Ahí está Río Soco, Río Sanate. En el Facebook, a unos pasos. Nosotros tenemos un problemita, nosotros no tenemos una visión clara de lo que el país es un país pequeño. Pero eso es... Y a veces ponemos difícil traer agua de un lugar a otro cuando son apenas 100 kilómetros. Pero eso es una desidia nuestra, que no lo puede resolver nadie sino nosotros. Yo no sé si es que desde fuera de los gobiernos las soluciones a los problemas se ven muy fáciles cuando son complejas, pero uno piensa, por ejemplo, un organismo como el INDRE,
dice, bueno, vamos a hacer una mesa para buscar la solución a los problemas del agua de la provincia de la Altagracia. Y durante 3 meses, una reunión por semana, se reúnen los integrantes de esa mesa. Y a los 3 meses hay una solución. Pero óigame bien, en el año 2008, la compañía T. Heisen Rodríguez, Sí. una compañía de ingenieros Sí, sí. muy reconocida, hizo el proyecto de Sanate. La parte técnica, oiga, la parte financiera lo tienen ellos. Identificó todo, la parte financiera. todo. En ese entonces costaba $300 millones. Bueno, ahora debe costar 1.200 millones de dólares. Pero no se coge dinero prestado para otra cosa. Vamos a hacerlo para una presa como esa que le va a llevar. Ahora, óyeme bien, su provincia que ustedes se crió allá en Higüey. Me siento higüeyano además. Sí. Pasó de ser del número 12 al número 4 del país en población, Así es. en importancia. Y en este último censo, la de mayor crecimiento en un periodo intercensal, es decir, entre censo y censo. Higüey, Altagracia, Bávaro es un mundo. Sí, totalmente. Verón es otro pero mundo. Bávaro, fuera de los Punta Cana, Bávaro, Juanillo, etcétera, fuera de las áreas, de los territorios de los hoteles, Sí. es un desorden. Sí, claro. Fuera de ahí es un desorden. Claro. Porque hay hay un desorden no hay un orden. Pero la provincia de Altagracia reviste una gran importancia. Entonces vamos a hacerle el acueducto a Higüey a través de esa presa, que es para producir agua potable y también para los hoteles, para el turismo y la parte obligar agrícola. a las instalaciones hoteleras a que el agua que se use en los campos de golf provenga del mar. Pero dígame La bien. desalinización. No, pero eso es lo siguiente. Hay una tecnología, la usan en China y en otros países, que el agua que usan para el campo de golf es agua reciclada. Exacto. Los hoteles pasa a un tratamiento, de ahí pasa para el riego de los campos de golf, para la grama. Pero hoy tenemos, yo siempre he dicho, mire, yo tengo un interés, y ojalá lo pueda hacer un día, recorrer en barco, en embarcación, en bote, el río Soco. Por eso para mí uno de los ríos más bellos que tiene el país, con todas sus riberas llenas de manglares. Sí. Cuando uno va para Romana, cuando uno se ve el río Soco, que ya es casi ría, pero para adentro es una belleza. Ese río no se está utilizando como debe utilizarse, no se está aprovechando ese río Soco. Un río con tanta agua. Con tanta agua. Entonces, yo siempre estoy abogando de que ese proyecto se haga. La presa del río Sanate. Bueno, profesor, hace muchos años que aquí no se ve esa gran discusión que se veía antes, y antes me refiero a la gestión primera de Balaguer, la triste y célebre gestión de los 12 años, durísima en el plano político y policial, dirigida a esa era, dirigida a cortar cabeza en toda la izquierda y toda la juventud liberal dominicana. Pero en el área económica se trabajó con mucho sentido, y usted recuerda que habían planes desde la Oficina Nacional de Planificación, planes a 5, a 10, a 15, a 30 años, y eso se discutía públicamente y había una idea de hacia dónde se dirigía el país. Hace rato que usted no ve una gran discusión sobre el país dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años, dentro de 20 años. Ya las estadísticas no están ordenadas en función de esos periodos, esos horizontes de tiempo y esos objetivos. Entonces se trabaja como
como cuando usted está en un cuarto a oscuras, ¿no? Que usted comienza a tocar y entonces usted coge lo que toca. Pero no podemos, yo no puedo negar, no puedo desconocer un programa que se hizo muy interesante. Y lo haya hecho quien lo haya hecho. Me refiero a República Dominicana 44, RD 44, que lo hizo el Funglode. Lo que el presidente Fernández exponía provincia por provincia. Ese proyecto, y uno de los proyectos que tiene ese plan global, a mí me encantó, que se llama el tren Juan Pablo Duarte. Cuando uno viene la autopista Duarte, yo pienso en ese proyecto. Hace tiempo que se debió construir el tren Juan Pablo Duarte. Pero a lo mejor lo que quieren construir es un metro. No, es un tren de carga y pasajeros. Pero de los Alcarrizos aquí eso debió ser y no un metro. Sí, de carga y pasajeros. No hubiese salido en el 25% del dinero que están gastando pero en el metro. ese Y de aquí a San Pedro de Macorís por igual. Y le voy a decir lo siguiente. Usted y yo conocemos eso. Sí. Le voy a decir lo siguiente. Al plantearse la construcción del tren Juan Pablo Duarte, que va de Jaina hasta Santiago. ¿Usted sintió la tentación PLDista? No. Yo lo que estoy sintiendo es que estamos retrocediendo. O sea, nosotros teníamos un tren de Sánchez La Vega, Puerto Santiago, Plata. Puerto Plata. Y La Vega Sánchez. En el siglo... Y en el este está lleno de trenes. Y la vía férrea de Río Jaina. ¿Usted quiere algo más clave que esa? La vía férrea del Río Jaina. Del ingenio Río Jaina. Eso es una cosa escandalosa. Exactamente. Sí, porque los campos de caña quedaban lejísimos. Lejísimos, de Monteplata a la Jaina, lo traían de una vez. Así mismo. Entonces, tenemos que volver a una experiencia en eso. Volver a la vía férrea. Pero claro que sí, porque Europa no ha salido de la vía férrea. Al contrario. No. Usted va, por ejemplo, a un lugar como Suiza. No sé ahora, pero cuando tuvimos la oportunidad de estar por ahí, eran trenes sencillos, en pleno centro de la ciudad. Sí, claro. Y en Colombia los hay todavía. Yo le voy a decir lo siguiente, cuando el presidente Leonel Fernández comenzó a construir el metro, en el CODIA, yo estaba en el CODIA en ese momento. Hubo una propuesta de un tren. Sí. El metro. Pero hubo una propuesta en esa época que se contrapuso al metro por los costos. Le digo esto lo siguiente, nosotros en el CODIA fuimos en comisión a visitar varios países, a conocer varios metros. Me acuerdo que fuimos a Puerto Rico, que hay un metro de Bayamón a San Juan. Nos fuimos a Barcelona, que en ese momento el metro de Barcelona tuvo un percance en una estación, hubo un derrumbe. Nos fuimos a París a ver el metro de París, y luego yo fui a Río Janeiro y vi el metro de Río Janeiro. Entonces, eso trajo como consecuencia que nosotros apoyamos con el CODIA, apoyamos la construcción del metro. Hoy en día es una obra maestra. Nadie puede negar que es una obra maestra. Y tanto así que los ingenieros dominicanos que trabajaron en el metro de Santo Domingo fueron contratados por el gobierno de Panamá para construir el metro de Panamá. Es un reconocimiento a la capacidad de los ingenieros dominicanos. Así es. Que fue adquirida a través de la ejecución del metro de Santo Domingo. Nosotros que hemos conocido varios metros y no hemos montado el de aquí, puedo decir que el de aquí es un metro maravilloso. Sí, pero no es la solución adecuada. No, óigame, hasta ahora... está bien para complacer al presidente Fernández una cosa de superlujo,
Un metro es un punto de llegada, no un punto de Pues salida. ahora mismo pues, sucede lo que pasó lo siguiente. En ese momento, en ese entonces, me acuerdo yo, que se decía, y se dice todavía, se afirmaba, que una vez el metro comience, se empiece a hacer la línea número 1, la misma población pide la línea número 2 Claro. y después pide la número 3. O sea, no se deja de continuar la construcción del metro. Yo uso el metro, me gusta el metro, Pero también usted ¿Cómo hubiese usado un tren. pero que es lo siguiente, sea el tren, usted se refiere al monorriel. Sí, sí, algo... Ahora están construyendo un monorriel en Santiago. Una alternativa diferente porque usted en su casa, yo en la mía, el joven en la de él, tenemos que comprar las cosas de acuerdo a nuestras posibilidades. Yo me recuerdo que El metro le queda caro a este país, muy caro. Entonces está bien una o dos líneas para complacer esa vocación grandilocuente de nuestros políticos, pero eso no, ahora, entonces, no podemos construir, no podemos instalar un metro de aquí a Santiago, ni de aquí a San Pedro, ni de aquí a La Romana. No, es que en ese caso no es metro, es un tren. Exactamente, pero son capaces de, yo me refiero al de los Alcarrizos. ¿Por qué no fue un tren de aquí a los Alcarrizos? Porque es lo mismo. ¿Eh? En este caso es lo mismo. No, no es lo mismo, es carísimo. La diferencia de costos son enormes. Entonces, nosotros, profesor, tenemos, Ahora, tenemos esa dificultad. Usted va a un pueblo pequeño o a una comunidad pequeña, una sección, un paraje. Se necesita una escuela para 40 estudiantes. Se hace un palacio escolar. Cuando lo que se necesita es una escuela para 40. Barata, confortable, pero que no falte nada. Entonces aquí usted construye un palacete en la sección X, tiene esa mole ahí, pero por dentro comienzan los vicios de construcción. Un día usted va al sanitario y está dañado, usted va al agua potable y no llega, la verja se cayó. Reconozco que fue así, fue un enlatado. Fueron proyectos enlatados. La construcción de la escuela, al principio, no se hicieron proyectos específicos por lugares específicos, sino fue un proyecto enlatado. La escuela que se hizo en el municipio Villahermosa, en La Romana, se hizo también en Jánico. Sí. O sea, no se tomó en cuenta, inclusive no se tomó en cuenta el tipo de suelo que se está utilizando, la ecología del sitio. Yo me acuerdo con eso. Y eso trajo como consecuencia que muchísimos ingenieros fracasaron en la obra, porque cuando fueron a hacer el presupuesto, había un problema de platea, problema de un vaciado, sí, que había que hacer extra. Porque tú vas a hacer eso en tal sitio. Exacto. Pues, profesor, vamos a hacer una pausa comercial para que vengamos y lamentablemente vamos a tener que dejar el metro y meternos en la reforma. Está bien. Vamos a continuar esta entrevista que a ratos es una conversación entre el ingeniero Bienvenido Montilla. Bueno, ingeniero, ¿usted cree que el presidente debió retirar la propuesta de reforma? Yo admiro al presidente de la República, Luis Abinader, porque escuchó la voz del pueblo. La locución que él hizo de 6 minutos el sábado anterior, breve y concisa, refleja a un presidente democrático que escucha a su pueblo. Eso es independientemente de que para mí
hubo un fallo de base en la propuesta de la reforma fiscal. Un fallo de base que creo que muchos presidentes y muchos gobiernos no lo cometen o no lo cometen por lo sencillamente. Si usted es presidente de la República, usted tiene que tener, Trujillo lo hacía y Balaguer también. ¿Y por qué no? Todos los presidentes, hasta el mismo Leonel Fernández lo hacía. Como un consejo como una opinión segunda, tercera opinión. El técnico me trae el proyecto, técnicamente precioso, pero yo, presidente de la República, lo recibo con agrado el proyecto, las ideas técnicas muy bonitas. Y voy, que tenía muchísimas lumbreras. Trujillo tenía lumbreras, Balaguer tenía a Juan Bernal, ven acá, vete donde Precejo, ¿qué usted opina de eso? O sea, tercera opinión. Creo que Antonio Leonel Fernández con Vincho, mira a ver esto, analíceme esto. O sea, una consulta discreta. Usted sabe lo que hace Estados Unidos. Si hay un conflicto, por ejemplo, entre Argentina y Estados Unidos, un conflicto importante, el Departamento de Estado convoca una reunión en privado, ¿no? Con 4 o 5, los últimos embajadores norteamericanos en Argentina. Porque se supone que conocen a Argentina. Claro. Y le pueden dar un punto de vista. Eso que usted dice lo ha señalado mucha gente, pero es importante que usted lo observe. Alguien ha dicho que faltan canas en el palacio, otros que faltan experiencias. Usted quiere un consejero más fino, más audaz, más astuto, concienzudo que el señor Henry Kissinger. Sí. Lo usaban los chinos, lo usan los norteamericanos, lo usan quien sea, porque es una mente preclara. Aquí hay mente preclara. Cómo no, y además experimentada en el sentido de que han pasado por reformas. Claro. O han elaborado reformas. Claro. Entonces esa gente, el presidente de la República tiene la potestad de llamarlo a su despacho o a su casa. Ven a mi casa. ¿Qué tú crees de esto? Exactamente. Mira lo que me trajeron. Muéstrame cómo hace un empresario que conozco, que cuando le llevan un proyecto sus propios abogados de convenio, por ejemplo, de acuerdo, que él le ha pedido, Sí. Le dicen, ahí está todo lo que usted necesita. Entonces, él, sin verlo, le pregunta, ¿cuál es la debilidad de ese acuerdo? No hay debilidad, no, entonces no sirve porque no hay obra perfecta. Si tú fueras abogado contrario, ¿cómo tú lo atacarías? Exactamente. El verdadero papel del abogado del diablo. Sí. Ingeniero Montilla, mire ese proyecto ahí para un asentamiento agrícola. Dígame, ¿qué usted le ve fuerte y qué le ve débil? Mire, Y se lo pasa a otro y a otro y a otro. le voy a hacer una anécdota de mi vida. Yo estudié agronomía en la UAS. Sí, que Dios guarde, profesor. Uno de los profesores más eminentes, El francés. no, Andrés Bleber también, pero me refiero al doctor Marcano, Eugenio de Jesús Marcano, autodidacta, doctor honor y causa de la UAS. Él nos aconsejaba a nosotros la siguiente anécdota. Si usted, como ingeniero agrónomo, lo manda a buscar el Central Romana y lo lleva, que usted le haga un estudio sobre la caña de azúcar en Guaymate, Sí, sí. vaya allá, véame este caso.
Usted está bien, desde que usted llega al campo de caña, sabe que es lo que está pasando. Hay un insecto que se llama tal y tal, ya tú lo sabes. Y si está comiendo la caña, tal sitio. Ya tú sabes la solución cuál es. El profesor Marcano nos decía a nosotros, cállense la boca, tiren fotografía, recorran bien el campo, anoten. Y le dicen a la ciudad romana que ustedes van a entregarle dentro de 5 días ese informe. No privan en sabio. Saben lo que está pasando, pero enseguida hagan un estudio y un informe escrito, bien bonito, después se lo llevan a la ciudad romana. Entonces, ¿qué mensaje fue ese? Que usted no tiene que recibir el proyecto de reforma fiscal, verlo usted mismo y dárselo a 2 o 3 expertos. ¿Qué tú opinas sobre eso? Y entonces traerlo a la Cámara. Y también, ¿por qué no?, a los partidos de oposición. Tomar el pulso y luego tú tirar eso. Bueno, una medida como una reforma debe ser, en el caso nuestro, una medida tripartidaria. Los grandes, usted ve que en Estados Unidos se matan los legisladores y los partidos, los 2 grandes partidos. Pero una decisión que envuelve a toda la nación es una decisión siempre que ellos llaman bipartidaria. El Partido Demócrata y el Partido Republicano. Porque los 2 gobiernan. Sí. Y además, como usted ha sugerido, en los 2 hay mentes preclaras, hay experiencia, hay visiones. Hay quienes han dicho eso, incluso he recibido el testimonio de que una institución como Azonadores trató de ser escuchada antes de la reforma y nunca había tiempo. Y cuando le dieron la cita era en la tarde del día que se iba a dar a conocer el proyecto, aquel lunes, en una semanal. Bueno, muy distinto a la gran reforma del año 92. Primero ahí trabajaron eminencias norteamericanas con hombres muy talentosos de acá. Pero también eso se debatió mucho con el sector privado. Yo le voy a decir algo muy personal. Estuve viendo los periódicos, la televisión, y a mí no me ha gustado cómo funcionarios del gobierno han querido decir, o han dicho que se perdió una oportunidad, que la reforma beneficiaba, o beneficiará, o beneficia, y que eso es una oportunidad que se perdió. O sea, en este sentido yo creo que ellos están haciendo un trabajo mal hecho. Porque de eso debió hacerlo antes. Eso debió hacerse antes. Ya el presidente habló. Ya el presidente retiró el proyecto. ¿Entiendes? Ahora hay que buscar otra forma. Pero no decir que perdieron una oportunidad muy buena. No. Fue mal conducido. Sí. Muy mal conducido. Eso para mí es la conclusión. Aparte de que afectaba a sectores muy sensibles. Para que nos lo responda en el próximo segmento, que será el final, me gustaría saber de parte suya si usted cree que hay la posibilidad de, sobre la base del mismo proyecto, iniciar la tarea que no se hizo, que fue una tarea de consenso, porque la vista pública no era una tarea de consenso. No. Era desahóguense, digan ahí lo que ustedes quieran. Y el 80% de los pronunciamientos que ahí se dieron no sugerían absolutamente nada. Se puede llamar ese espacio un desahogo farandulero, como dicen algunos. Vamos a un nuevo segmento comercial para venir al último tramo
del programa. Ingeniero, vamos a la última parte de este espacio. Yo le dejé, como dicen los buenos preguntadores, yo imitándolo a ellos, le dejé una pregunta en el aire. Y la pregunta tiene que ver con que si usted cree que se podría hacer lo que sugiere el Centro Juan 23, que se vuelva a la mesa de negociación y se discuta un proyecto de consenso a partir del que se dejó. Yo le voy a decir lo que yo considero. Claro. Yo considero que el presidente de la República tiene que hacer dos cosas. Ya lo anunció una de ellas, que es atacar la evasión y la ilusión. Una de ellas, la evasión es algo ilegal, porque tú Sí. sabes que tienes que pagar. Correcto. Y no pagas, te estás robándote. La ilusión es que tú te haces chivo loco y no te quieres meter en el impuesto. Bueno, no, la ilusión tiene que ver con que usted aprovecha los resquicios legales que la ley misma tiene, pero que a veces lo evade. No tratan de forzarlos a decir lo que no dice. Sí. Con la ayuda de buenos abogados. Hay que atacar esos dos aspectos. Claro, hay que considerar cuando se toca ese tema, profesor, que el 51% de nuestra economía es informal. Es decir, eso está fuera del impuesto. Sí. Hay que buscarle una salida. Muy bien, usted dijo eso. Hay que tratar de que la formalidad llegue a los informales. O por lo menos el tributo. En algún lugar lo han resuelto con el monotributo. El monotributo, si yo vi eso. Aunque usted siga informal. Sí, pero va pagando. Paga algo. Y de ahí pasa. Cuando usted habla del 51%, por más poco que paguen, es importante. Claro. Y además por ahí se consigue el dinero. La otra parte es que para mí, el presidente de la República, cabeza de gobierno, debe de dar indicios claros, precisos de austeridad. Imposible. Eso es quitarle la gracia a la política. Pues mire lo siguiente. En estos días, por las redes sociales, se denunciaron varias cosas que deluce el discurso del presidente. En ese momento, el Banco de Reserva tenía una actividad festiva que pagó muchos millones de pesos a artistas, cosas de esas bien hecho, pero estaba en contraposición a una política de austeridad del presidente. Y la otra es el gasto que hizo la Caja Ética, Doña Milagros, en el Bávaro, con millones de pesos. O sea, esas actividades así. El que se habla que se pagaron 50 y pico. Sí. ¿Y eso sería verdad? No sé si es verdad. Yo sé que el presidente de la República tiene que dar connotaciones precisas y claras de que Profesor, eso es imposible. En la otra parte. Porque eso está en contra de la naturaleza de la política dominicana. Pero la otra parte que también el presidente tiene que tomar en cuenta es del presidente. Muy bien. Reducir los gastos de publicidad. Son excesivos. Si el presidente dice, se va a determinar que la publicidad se va a reducir a un 50%, bueno, pues ya la población misma va aceptando lo que podría ser lo que usted me preguntó al principio. Pero eso tiene que empezar por casa. Por casa. Porque todas las ruedas de prensa son hechas de manera muy grandilocuente. Claro. Usted ve, por ejemplo, el ministro de Turismo, que ha hecho un excelente trabajo. Todos los meses él presenta el comportamiento de los viajeros, etcétera. Pero lo hace pomposamente, con un sistema de pantallas y con unos gráficos que eso cuesta unos pesos. Hay compañías que hacen eso. Hay compañías que claro hacen que eso. Sí, pero no, claro que sí. Entonces, pero eso lo hace aquí todos los ministros, cada vez que tienen necesidad. Sí. Esos son gastos. Y la semanal. Sí. Entonces, el presidente... usted no llegó a ver las conversaciones, las mañaneras del presidente de México, que ya no está, de Labrador. Sí. Era él sentado en un podio contestando preguntas. Sí, pero
el gobierno tiene que dar connotaciones claras y precisas de que hay austeridad, de que la francachela... Profesor, y entonces, ¿cómo? Bueno, Entonces, eso para crear ¿qué es lo que le gusta al político? ¿Cómo usted le quita a los que ganan $500,000 de pesos mensuales ese salario? Bueno, Bukele lo hizo. ¿Quién? Bukele. Pero Bukele, solo hay uno en el mundo. Aquí el atractivo de la política es cómo voy a vivir. También, ¿por qué no también los partidos políticos hacen un sacrificio también? ¿Y qué usted va a hacer con las instituciones cuyos dirigentes ganan $1,000,000 de pesos mensual? Todo eso, si el gobierno, si el presidente toma medidas de eso, va a crear una confianza en la población y la gente va a aceptar después Estoy totalmente una reforma, de acuerdo. Una reforma factible. Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que le digo es que la mayoría de los políticos dominicanos van a hacer aquello que Balaguer no hacía, Don Antonio no hacía, Jorge Blanco no hacía, los PLDistas lo hicieron en demasía y se ha seguido, que es disfrutar del boato del poder. Licenciado, bienvenido a Álvarez Vega. Hay que bajarle aquí había ministro, el fuego a la estufa. Aquí, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo, pero eso va a dejar el gobierno vacío, porque mire, aquí hay ministros que uno... Yo creo que al revés. Yo creo que al revés. Si el gobierno le baja la presión a la estufa y la olla de presión se disminuye, el gobierno es favorecido, ¿eh? Mire, pero cuando usted habla del gobierno, ¿habla de qué? ¿Del presidente? Del presidente. ¿Y los ministros de dónde van a aparecer? No, tiene que tomar medidas. Tiene que tomar medidas porque... Mire, al ministro, cual que sea, y a los directores departamentales, usted tiene que garantizarle su vehículo, sus 2 choferes, y el cofrecito, su guardaespaldas, y el tiene que garantizarle, óigame, tiene que garantizarle que su esposa ande en un carro también del gobierno con un chofer, si es militar mucho mejor, y tiene que garantizar que haya un tercer vehículo para llevar los muchachos al colegio. Hay que bajar la presión. ¿Tú me entiendes? Hay que bajar la presión. Hay que bajarle la presión para que el pueblo pueda tener un poco más de confianza, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo. Siempre he dicho que nosotros necesitamos desde el Estado tener la conciencia de que somos una nación pequeña y pobre. De arriba, mucha de arriba. No, claro, pequeña y pobre. Cuando usted es pobre, usted compra lo que usted necesita, pero en su condición de pobre. Eso es que pero se demostró ahora. De manera espontánea había muchísimos cacerolazos, protestas en el Congreso. El presidente recibió una luz divina. Claro. Si eso se mantiene y si se aprueba como se iba a aprobar, entonces en 1984 hubiese quedado pequeño. Yo lo viví, yo nunca he visto en mi vida como eso, en un momento. Que la verdad es que en cada esquina quemaban goma. Todos los sectores de la economía dominicana, incluyendo a los consumidores, se sintieron agredidos. Profesor, bienvenido Montilla, muchas gracias, agradezco sus opiniones, hemos disfrutado de este programa y yo espero que la audiencia lo haga por igual. Gracias a ustedes siempre. Gracias, y a ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.